La policía ha desarticulado en Sevilla una red de prostitución infantil en la que podrían estar implicados artistas, periodistas, jueces, políticos y policías. La operación todavía no está cerrada. Al parecer, los personajes conocidos y famosos fueron detenidos y puestos en libertad tras pagar fianzas elevadas. En la operación han sido detenidas al menos 20 personas acusadas de obligar a los menores a prácticas homosexuales en el Club Arni de la calle Trastámara de Sevilla. El Mundo revela en su segunda edición, citando fuentes policiales, que entre las personas investigadas figuran Jorge Cadaval, el mayor del dúo humorístico Los Morancos, el cantante Javier Gurruchaga, un hermano de la cantante María del Monte, un periodista de Canal Sur y un catedrático de periodismo. Si yo te pregunto por el caso Arni, ¿tú qué me dices? No sé por qué me salen dos nombres. Me llegan dos nombres solamente, que son el de Jorge Cadaval. Yo recibía amenazas de muerte. ¿Qué dices? Cartas con amenazas de muerte. Y Jesús Vázquez. Principalmente creo que fueron las figuras más representativas, ¿no? Una vez que todo pase y se demuestren ciertas inocencias, ¿quién le devuelve a esa persona todo el daño que se le puede haber hecho? Pues te puedo asegurar que nadie. De todo esto. Pero ¿sabes entonces de lo que estoy hablando? Hombre, sí, claro. Lo de todo este tema de, bueno, en una discoteca donde pillaron teóricamente, o acusaron que había ciertos famosos con, no sé si era con menores o algo de esto estamos hablando, ¿no? Es curioso que tú, que te interesas mucho de este tipo de temas, no parece que lo tengas muy situado. Y todo esto lo tengo tiene situado, que ver... pero no, entiéndeme, no por dentro, no me acuerdo bien. O sea, creo que había un tema con tema de prostitución de menores o algo así, que estaban ellos, en teoría, o sea, lo que se les acusaba es que ellos estaban involucrados, de que eran proxenetas, involucrados, como te digo, en esa prostitución de menores dentro de ese local, que en ese local se ejercía la prostitución infantil, básicamente, y que ellos, pues, eran... Bueno, ya sabes bastante más de lo que has dicho. Bueno, pero ya, más allá de eso... de este año, la HBO hizo un documental del caso Arni, y yo confieso que vi bastante atónito lo que me pareció que por enésima vez se insinuaba en ese documental, y ya adelanto que era una premisa que yo no comparto. La que tenéis que contar, que ya es la segunda vez que la veo. Ya lo hizo antes, un documental que hizo el señor Paco Lobatón en Canal Sur, con menos recursos, pero para lo que iba a ser más efectividad, diría yo. Pero el dato objetivo de lo que pasó en el caso Arni es: hay una investigación a un local que se llama Arni, propiedad de un señor que se llama señor Carlos Aldaña, un local dedicado fundamentalmente a clientela homosexual, y una serie de empleados de ese pub son menores de edad. Es el hombre al que se culpa de haber organizado una auténtica red de reclutamiento de menores para dedicarlos a la prostitución. Una larga investigación policial y 10 testimonios de menores han hecho que el fiscal pida para este hombre, para Carlos Aldaña, 168 años de cárcel por 56 delitos. Eso es una pena muy fuerte para decir que usted no ha hecho nada, ¿no? Es muy fuerte, pero yo reitero una vez más que me siento totalmente inocente. Entonces hay una investigación sobre ellos, se entiende que efectivamente que en ese club que es una mezcla entre un club para tomar algo, un club para bailar o ver a gente bailando, y un pub quizá para algo más, pues se entiende que al haber empleados menores se puede haber una acusación directamente de corrupción de menores. Y entonces hay un proceso judicial que está ya en el año 1996. Muy buenas noches. Va a ser un escándalo importante. Ya hay 2 detenidos y cerca de 30 imputados de una supuesta red. Era un asunto de prostitución infantil. Esto, cuando la prensa se interesa, es cuando esos menores, que son inmediatamente tomados declaración de ellos, dicen que entre los clientes del caso Arni había famosos. Se hace una instrucción importante de los famosos implicados. ¿Quiénes son esos famosos que aparecen implicados? El más conocido es el señor Jesús Vázquez, y el único que suele hablar habitualmente, el señor Javier Gurruchaga, que es también un actor importante, el señor Jorge Cadaval, del dúo de Los Morancos, está también el señor Antonio Tejado, que es hermano de María del Monte, y un juez de menores que se llama don Manuel Rico Lara, que pregunta, decir, mira, hasta un juez estaba implicado en esto, tal. Esos, digamos, son los protagonistas fundamentales del caso Arni. Y se monta, digamos, el juicio. El juicio. Es que yo, perdona, es que no recordaba la implicación que habían tenido estos famosos dentro. Fíjate, yo te decía realmente pues que ellos eran los
que actuaban como proxenetas y no, realmente lo que estaban era participando como clientes, por lo que estás comentando. No lo recordaba, te digo que lo había borrado. Eso es lo que decían los menores. Ya. La fiscalía, la juez instructora del caso, que se llama doña María Auxiliadora Echavarri, les tomó declaración, consideró que era un testimonio veraz y se inició un juicio oral para dictaminar eso, con lo cual hubo desfile por los juzgados y al final el tribunal tomó las declaraciones, durante el juicio varios de los menores se desdicen de los hechos y al final la sentencia acaba con la absolución de la mayoría de famosos, es decir, es absuelto Jesús Vázquez, es absuelto Jorge Cadaval, es absuelto el juez de menores Rico Lara, es absuelto Javier Gurruchaga y la condena a 33 años de cárcel al señor Carlos Saldaña, es decir, al dueño del tema Arni. Posiblemente tomemos medidas contra quienes hayan cometido alguna infracción en medios de información, prensa y gente que dijo cosas que no debía decir. Después de 26 meses de sacarme a mí en las portadas o con un linchamiento con titulares Gurruchaga, yo les pido que ahora rectifiquen y no en la misma proporción, pero es importante que le den la cobertura que tienen. He sido absuelto, soy inocente. Tú imagínate a mí qué puedo saber yo del caso Arni, una persona que ha ido allí en 3 ocasiones. Se ha tomado una copa y he visto un espectáculo de travesti porque había un travesti que me imitaba a mi hermana. Esa ha sido toda la corrupción de menores que yo he hecho. Y en el banquillo se han sentado gente que son homosexuales, respetabilísimos, y otra gente que no lo son. Lo anuncié antes de que saliera la sentencia, ¿no? Que era cabeza de turco, porque además la instrucción se ha hecho así. Se ha hecho, pues, hay que buscar a un Satanás. Entre los imputados, alguno oculta su rostro valiéndose de una máscara. Para mi punto de vista la veo muy injusta porque han condenado al personaje y no al individuo. Hubo algún cliente menos conocido que sí fue condenado a alguna pena menor, como un marqués que se llama Marqués de Sotohermoso, que sí fue condenado ahí un par de años porque se ve que ese sí se pudo demostrar que había sido cliente. De los otros, o bien fueron clientes pero que no estuvieron en la parte de estar mantener relaciones con ningún menor, o en algunos casos ni siquiera se pudo acreditar que estuvieran nunca allí, como por ejemplo el caso del juez Rico Lara, que parece ser que le pudieron colar porque tendrían alguna manía a alguno de los chavales que estaba declarando. Ese es el caso Arni. ¿Por qué digo que a mí me chirría un poco el reportaje de HBO? Como me lo veo venir. Porque me parece que lo construyen de una manera bastante facilona. Es decir, es básicamente, hay un artículo que escribió Elvira Lindo en El País que recoge un poco lo contrario de lo que yo pienso. Ella viene a decir un caso de maldad colectiva, cómo se produjo una coalición entre los malvados niños de la calle que denunciaban a los famosos, los malvados medios de comunicación y la malvada juez instructora, que es la mala oficial en el documental, María Auxiliadora Echavarri, que se atrevió ahí a machacar a estos pobres famosos. Para proteger la identidad de los menores involucrados, la jueza ha decidido que aparezca un número en vez de sus nombres. Eso es más o menos lo que venía a decir esta persona. Es verdad que hubo un papel de los medios de comunicación porque en aquella época había menos escrúpulos a tratar estas cosas y hubo menores de estos que pasaron por el programa del señor Pepe Navarro a hablar de cosas. Pasaron por el programa del señor Sardá. También pasaron por el programa de Canal Sur que se llama entonces Noche tras Noche. También hubo especiales de Antena 3 y tal. Me acuerdo el más importante de los niños se llamaba, niños, adolescentes, o como los queramos llamar, de los menores. El testigo número 1, Eduardo podía ser, sé que tenía nombres así como seudónimos, ¿no? Para ir diciendo el tema tal. He trabajado en el B27, que es otro pub de allá al lado. ¿Pero te hacía exactamente lo mismo que el Arni? Sí, exactamente igual. Yo llegó un momento en que ya estaba harto de todo y, como ya saben, a mí esa gente lo que hicieron es destrozar mi vida. A mí me engancharon a la cocaína, actualmente soy adicto a la cocaína por culpa de Carlos Saldaña. ¿Cómo se establecían las relaciones? Bueno, pues allí dentro nos encontrábamos los chavales y entraban pues los clientes a tomar copas y nosotros pues procurábamos entablar una conversación con ellos y si podíamos conseguir llevar al cliente a un reservado pues lo llevábamos y cobrábamos pues una cierta cantidad de dinero a cambio de un contacto sexual. Es dinero fácil y rápido que ganas. El bar de María del Monte tuvo ya estas relaciones. ¿Siendo menor tú? Siendo menor. ¿Era cliente habitual? ¿Ha estado en el pub Arni? Sí. ¿Usted ha trabajado en el pub Arni? Sí.
se ha prostituido en el Pap Arni. Sí. ¿Era usted menor de edad? No. Al que le tocaba el bingo, pues elegía al chico con el que se quería ir. Después bailaban encima de la barra, desnudos completamente. Se hacían felaciones allí. Increíble. ¿Con menores, insisto? Sí, con menores. Lo niego tajantemente. Es muy fácil negar. ¿También es fácil acusar? También. Entonces, yo cuando vi el documental de HBO, me preguntaba, digo, a ver si aportan algo nuevo. Yo qué sé, la gente dice, no, hemos descubierto que todo esto fue una trama, la teoría de la trama inmobiliaria, de que en el fondo esto es porque querían especular con el terreno de Arni y tal, que es una cosa que siempre habían dado a entender, y vi que, no, que básicamente era volver a repetir lo mismo de entonces, volver a sacar imágenes de Pepe Navarro y Javier Sardá para decir lo malo que eran y luego poner al final el clásico letrero de y no han querido hablar con nosotros. Yo tampoco querría hablar, digo, sí, para que me hagan un juicio, como tampoco hablan en los miles de documentales que hagan de Mississippi, no van a salir nunca Nieves Herrero y Pepe Navarro, que por cierto creo que la única entrevista en la que han hablado ambos de esos temas es la que hice yo. Pero bueno, pero porque no era una entrevista sobre eso, una entrevista de trayectoria donde se incluía eso. Por si os llego a decir a ellos, oye, ¿os sentáis una entrevista para que os reproche y os regañe por eso? Pues me han dicho, pues a usted la mierda, yo no voy a hacerle famoso a usted. Bueno, no sé, pero para empezar, y parto mi planteamiento del que me gustaría saber un poco antes de terminar de rematar mi posición, diría que la justicia hizo la actitud, que es decir, se presentan unas demandas, la tramita, la justicia investiga, van a juicio oral y dictamina. Dice, pues no hay pruebas suficientes contra los señores, con lo cual inocentes, y si hay pruebas contra ese señor, culpable. Hasta aquí. Por lo tanto, para mí no es un escándalo judicial. Un escándalo judicial sea el caso de doña Dolores Vázquez, que es condenada y era inocente. Aquí, y no, porque fue muy duro el tiempo que duró la instrucción, pues yo imagino que sería muy duro. Los delitos también eran bastante duros los que estaban sobre la mesa. ¿Qué estáis insinuando? Que la justicia tendría que haber dicho, no, como son famosos, no vamos a investigarlo, ¿no? Me da igual lo que digan estos chavales. El documental hace una cosa que me parece muy sucia. Dice al final, por cierto, los chavales, empieza a decir, Mengano fue luego condenado por asesinato, Mengano fue luego condenado por no sé qué, por drogas, Mengano fue luego condenado, que digo, espera, ¿qué estás insinuando? ¿Quieres darme a entender que los chicos de la calle eran una panda de delincuentes juveniles y que por eso no había que los creído? Digamos que el documental de HBO, por lo que dice, sigue toda esa corriente del Elvira Lindo de no solo decir pues que eran inocentes, sino que todos los que se ocuparon de cuestionarlos siquiera eran mucho más que culpables. Un poco eso, ¿no? Fíjate, pensaba que el documental de HBO iba a ser otra historia y que iba a ser como que iba a poner en tela de juicio de nuevo todo, que sí. El documental hace para mí una cosa que me parece... Bueno, yo hay tres cosas que me chirrían mucho lo que es el documental de HBO. El documental de HBO siempre te quiere factor nostalgia, quiere recordarlo y punto, y que lo veas y digas, ¡oh, qué escándalo! ¡Qué malvada fuera la televisión contra los pobres! Y fíjate que yo comparto que Jesús Vázquez fue una víctima de eso. Ahora bien, los chicos también, que es algo que el documental obvia. Digo, perdón, los chicos no son los malos de esa historia. Si mintieron o lo que quiera que pasara ese tema, el hecho que luego me digas que fueron condenados por otros delitos, es decir, que ninguno de ellos pudo rehacer su vida, no es para mí un consuelo, es el fracaso del sistema. Si ninguno de ellos pudo luego rehacer su vida. No es decir, mira qué gentuza era, que luego acabaron todos condenados, que si por drogas, que si por asesinato. Y digo, pues gracias. ¿Qué me quieres decir con eso? Que entonces eso demuestra lo gentuza que eran y que nunca... Todo lo contrario, incluso a mi juicio creo que lo que corrobora es que eran personas que partían de una situación complicada, claro, y que nadie se preocupó por ellos. Que alguien me explique cómo es posible que entre las víctimas, junto a sacar al señor Jesús Vázquez, que me parece que es el único que habla, como siempre, porque es lo único que sale hablando, porque evidentemente no sale ni el señor Gurruchaga ni el señor José Cadaval, ¿cómo es posible que aparezca Carlos Saldaña? Quienes no tienen escrúpulos para defender unos intereses económicos en destruir personas. ¿Cómo? Digo, ¿incluís como víctima al tío que fue condenado a 33 años de cárcel? Yo no puedo. Ya estuvo en el de Canal Sur, ya estuvo en el de Paco Lobatón y vi que volvió a estar en este, porque me pareció, ya digo, un refrito, solo que este tenía imágenes de Crónicas Marcianas y de Pepe Navarro que no tenía el de Canal Sur. Era básicamente lo que aportaba, que yo os he conseguido imágenes. Digo, ponéis como víctima también incluís y ponéis como super mega villana a la juez instructora. Como qué mala usan y todo. Seguro que era una ultraderechista homófoba. No lo sé, a lo mejor lo era, pero me estás diciendo que estamos planteando el yo sí te creo, que cuando alguien demanda hay que creer, y estás considerando que una juez instructora no hizo bien su trabajo porque creyó a los denunciantes. María Auxiliadora Echavarri, esa es la jueza instructora. ¿Qué puedo decir yo de la señora jueza instructora, María Auxiliadora Echavarri? Puedo decir que nunca me olvidaré de esos nombres.
¿Qué estás sugiriendo? Que entonces te ha dicho, no tienen credibilidad. Son niños de la calle, son pordioseros, gentuza, delincuentes juveniles, por tanto no les voy a creer. Es que porque es el papel de una estructura. Y luego el tribunal consideró que no y los absolvió, que es lo que tiene que hacer un tribunal. ¿Dónde está el escándalo judicial de que la jueza instructora tomara declaración? Vio materia de delito y lo llevó al tribunal. Y luego el tribunal dijo... Si no viviésemos en este país de farándula y de peloteo a famosos, oye, pensaría que están dando a entender que por ser famosos, que por ser quienes son, están totalmente libres de toda duda de que pueda pasar cualquier cosa y deben ser juzgados de otra manera al resto de los mortales. Vamos, me parece que están dando a entender algo parecido, porque esto no es solo que hayas puesto en juicio, pero vamos, los juicios son por eso, para decidir si sí o si no. Si decide que no, pues está todo perfecto, ya está. Así es como en teoría funciona el sistema judicial. Pero realmente no es solo que hayas puesto a personas que realmente eran inocentes, es que eran famosos. Es que mira quién has puesto. A Jesús Vázquez, el yerno perfecto. A Jorge Cadaval, no sé si tan perfecto como Jesús Vázquez, pero entrañable Jorge Cadaval. A Gurruchaga. Bueno, no sé hasta qué punto es entrañable Gurruchaga, pero también. Pero no sé, en fin, es como que dices, no, es que a gente que conocemos, a famosos, mira lo que les has hecho. ¿Hubiera pasado lo mismo si fueran anónimos? ¿Hubiera habido el mismo, no sé, el revuelo? A ver, se entiende que no vamos a ser ventajistas, se entiende que cuando hay famosos, pues esto cobra más interés. Hay un punto que es verdad que no puedo obviar y que entiendo que es lo que quería hacer el documental y que era una labor loable, que es decir, seguramente en los años 90, finales de los 90, había, pues supongo que habría mucha homofobia y esto pudo utilizarse. A ver, Fran, sí es verdad que lo dice. Ahora bien, a mí me parece que plantear aquello en esa dicotomía no es del todo correcto. Es decir, es que a lo mejor la crítica... Todos los que critican, seguro que esa juez instructora lo hizo porque odiaba a los homosexuales y seguro que los medios de comunicación lo hacían porque eran... Y seguro dicen, cuidado, hay una acusación de corrupción de menores. ¿Qué esperabas que hiciera la gente? Vale, tenía Fran, que haberlo odiado para... Escúchame una cosa, bien, pero las críticas, la sensación que tengo es que van muy dirigidas, como dices, al sistema judicial, a la acusación. Es la mediática, los dos son grandes malos. Es qué mala era la justicia que por homofobia procesó a estos inocentes por culpa de lo que decían unos niños de la calle que no tenían credibilidad ninguna y qué vergüenza a los medios de comunicación que lo explotaron para sacar morbo. Vale, bien. Pero es que en la segunda parte yo sí estoy muy de acuerdo. Jóvenes envueltos en este caso de supuestos abusos ha hecho gala de más memoria que otros compañeros y ha contado cosas como que allí se hacía un bingo en el que el premio era uno de ellos. Estoy muy de acuerdo, porque los medios de comunicación creo que efectivamente sí, sacan mucho morbo. Es decir, les interesa poco la historia, les interesa poco los menores. Lo que les interesa es, ojo, que un famoso, que un don perfecto de estos se le puede juzgar, se le puede caerle la del pulpo. Mira, algunos de estos menores le pagaron de todo por ir a los medios a decir, sí, me hicieron de todo en Arni y luego a él mismo, para decir lo contrario, un mes después. No, mira, mentira. Con lo cual dices, nadie dice que no hay que creerme, porque ahora dicen, ahora dice la verdad. Dices, ¿cuándo dice la verdad? ¿Cuando le pagaban para decir que eran culpables o cuando le pagaban por decir que eran inocentes? Porque lo que sé es que le pagaron ambas veces. Pues que es todo totalmente falso. Que yo en ese momento estaba totalmente enganchado a la cocaína y quiero desmentir totalmente mi denuncia hacia Rico Lara. Y una cosa que denunció la fiscalía del caso Arni, que era el señor Flores, es que todos los abogados habían ido a ofrecer dinero a los denunciantes para que retiraran la acusación. Indudablemente hay personas y medios que han intentado que estos chicos comparecieran en determinados programas dando versiones distintas. Seguimos en las noticias. Muchos de los acusados en el caso Arni respiran desde esta mañana un poco más tranquilos tras la declaración del testigo número 1. Ha asegurado que sus acusaciones fueron fruto de un montaje de la policía de menores. El testigo número 1 ha cambiado por completo sus declaraciones. Primero arremetió contra Carlos Saldaña, dueño del pub Arni. Escuchen, recuerden. Carlos Saldaña es una persona muy sucia. ¿Cuándo se le puede creer? Ahora. El juicio Arni ha enfrentado a la Fiscalía de Sevilla con las defensas del caso. El fiscal jefe ha denunciado presiones de abogados y procesados al 80% de los testigos. Las defensas han pedido su cese. El cese del señor Flores como fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla. Al final, lo que tú estás viendo de los medios de comunicación
Mira, esto lo hemos explicado en alguna de las piezas anteriores. Hay algo que a la sociedad, que a los televidentes, le encanta. La gente, el currito que se levanta a las 6 de la mañana y llega a su casa a las 7, a las 8 de la tarde, tiene de alguna manera un sueño y es, oye, yo me quiero retirar, yo quiero vivir como viven estos que veo en la televisión. Y cuando ve a esa gente que idolatra, a esa gente perfecta en la televisión, que vive muy bien, que vive mucho mejor que ellos, verles con el agua al cuello, les produce una extraña y perversa satisfacción. Y esto, que me pongan y ya me cubran de hate en los comentarios, pero No, esto me van a poner a mí por lo que he dicho. Bueno, Aquí nos esto van a es así. sacar a ambos. Esto es así. Entonces, esto vende mucho. Ver a un famoso, como te digo, un don perfecto, alguien que vive muy bien, alguien que vive mejor que tú y que yo, verle en una situación por la que no te cambiarías por él, a la gente le atrae. Eso es audiencia pura. Y entonces es lo que te digo. Le importaba muy poco a los medios de comunicación las víctimas. Lo que le importaba era los famosos. Ni más ni menos. Si esto no hubiera sido con famosos, hubiera sido mucho más distinto y te digo que las víctimas hubieran cobrado una importancia mucho mayor. La verdad es que las víctimas aparentemente fueron ignoradas por todos, porque si esa es la parte, para mí es lo único que le celebro al documental, que me demuestra que a nadie le importaron, y ahí sí que te puedo criticar también a la fiscalía y a la juzgado de instrucción y a todos, porque dices, joder, si después de la denuncia me está diciendo que todos acabaron siendo igual de delincuentes de lo que eran, nadie fue rescatado de la calle después de ese juicio. Con lo cual, ese es el fracaso. Realmente, la tragedia para mí del caso Arni, insisto, y no estoy quitando, no quiero quitar dolor a lo que podían sufrir ese año de proceso Gurruchaga, Vázquez, el juez Lara, que ya falleció, y Carlos Aldea no lo incluyo, evidentemente, pero a los otros 4 no les quito el daño. Pero para mí las víctimas lo damos por hecho. Para mí las víctimas son los menores. Antonio Gala escribió un artículo vergonzoso. Eso también lo decían. Decía, hay que ver las cosas que se escribieron en contra de nosotros en ese periodo de tiempo. Seguramente Jesús Vázquez tendrá apuntado pues un montón de columnistas fachosos que escribieron contra él, pues los Alfonso Usías y tal, diciendo que escándalos, estos gays, lo que fuera. El columnista de El Mundo, don Antonio Gala, declaró que un señor que ejerce su derecho sexual con un menor que ya está corrompido, no está corrompiendo a ningún menor. El director del diario ABC, don Francisco Jiménez Alemán, replicó a los argumentos del señor Gala. Mantener relaciones íntimas con menores, máxime a cambio de dinero, no es ejercer un derecho, sino cometer, cuando no un delito, sí un acto indigno, independientemente de que el menor, según el curioso argumento esgrimido por Gala, esté más o menos corrompido. Sorprende además la brutal insolidaridad del escritor con estos jóvenes que en muchos casos se ven abocados a la prostitución por la miseria y la falta de expectativas. En el lado contrario del señor Gala, fue polémica la intervención del columnista del diario ABC, don Alfonso Usía, que criticó que se hubiera detenido al duque de Feria por haber fotografiado a una menor, mientras que los procesados por el caso Arni estaban en libertad. Aquí se ha jugado, abusado y comerciado con varones menores de edad. Entre los implicados hay un marqués, un conocido cantante y showman, un presentador de televisión, un chistero e imitador muy dado al travestismo, el hermano de una folclórica, un sacerdote, un policía y, lo más grave, un juez. Un juez encargado de la tutela de los menores de edad, para más desvergüenza. Estimar, de acuerdo con las noticias que nos llegan, que los delitos que se presume han podido cometer los implicados en el caso son mucho más graves que fotografiar a una niña más o menos desnuda. No obstante, los acusados están en la calle, viven en libertad, trabajan en las cadenas de televisión, contratan galas y algunos de ellos son defendidos por una señora diputada de gran influencia social. Javier, por favor, por aquí. Como haya una denuncia, como empujéis, hay una denuncia contra vosotros, Pero Javier, dime tan solo que se te imputa. Pero también puedo sacarle gente que escribía a favor de ellos. Antonio Gala escribió un artículo donde decía, no tienen ningún derecho estos niños a decir que se han prostituido porque ya venían prostituidos de antes. Un niño que ya estaba corrompido no puede serlo víctima de corrupción de menores. Digo, ¿pero qué estás diciendo, Antonio Gala? Que sé que acaba de fallecer. Digo, qué estupidez. O sea, que según tú, como ya es un niño de la calle, entonces no puedes decir que le pueden corromper en un poco como en Arni. O sea, lo que menos le importaba a todo el mundo era a estos chavales y para mí, insisto, ellos son la víctima, no los famosos. Para mí, los menores son, en todos los sentidos, un instrumento para hacer daño a una serie de personas. Si durante ese proceso para hacer daño, esos menores sufrían daño, ¿no? Te lo digo en serio, a nadie le importó. Claro, a ellos les lo que hicieron les llenaron de dinero, con lo cual se comprarían 1000 drogas tal y se corromperían más todavía. Ya está, pero bueno, ya está, así tienes la acción hecha. Que no está en el documental, María Cubels, que ahora es crítica de televisión,
ella ha contado, lo que pasa es que no sé si se lo inventa, que ella estaba en Canal Nou, en un especial que hacía en ese momento el señor Joan Ramon Lluch, o José Ramón Lluch, el que creó los realities estos de la época, pues y que vinieron 3 de estos niños y que les pagaron con dinero para drogas y tal, y que sabían que todo era mentira. Por eso publica este artículo, en el que se remonta a los años 90, cuando trabajaba en el programa Parle vostè, calle vostè, del que dice esto. Un espacio ruidoso, polémico, espantoso de supuesto debate que esa noche tenía lugar en Canal Nou, la tele pública. En un alarde de generosidad incluye en su redención a sus jefes en ese momento. El debate estaba presentado por Josep Ramon Lluch y producido por P52, la empresa también de Tómbola, propiedad del entonces marido de Nieves Herrero, Ángel Moreno. Los invitados del día que se grabaría Fuego en su conciencia eran 2 muchachos relacionados con el caso Arni, el que había denunciado falsamente a los acusados con otro colega. Mariola destaca su función en ese momento. Yo, que era redactora del programa, recibí el encargo de convertirme en la sombra de ambos testimonios durante todo el día hasta su entrada en plató. La consigna de su superior: no me fío de que vengan a la tele si los dejamos solos en el hotel, porque son 2 macarras, 2 kinkis, se drogan, beben. Necesito a alguien que los sepa controlar en todos los sentidos, ya me entiendes. Para cumplir su cometido, 50.000 pesetas de entonces. Luego hay quien te dice que Cubel se lo ha inventado para un poco vender su imagen de Vilaluz, porque es que Cubel se vive de la antitelevisión, de yo contra la basura, yo trabajé allí, vi la basura que hacían y tal. Y hubo una especie de artículo donde pedía perdón a Jesús Vázquez, yo me arrepiento de lo que hice y tal. Todo muy raro, pero bueno. Pero en fin, que me quedo aparte que supongo que cada vez que pasaban por programas, tanto los que iban a decir que son culpables como los que iban a decir que son inocentes, como los que hicieron las 2 cosas, primero decir una cosa y luego la contraria, pues supongo que se llevarían dinero que no creo que lo dedicaran a comprarse libros de texto y a formarse estudios. Estoy de acuerdo. Esa es la parte en la que, si quieres, puedo coincidir en lo que dice el Viralindo, decir que fracaso de los medios y del sistema judicial español. Bueno, para los medios no fue un fracaso, se enriquecieron, entonces fue un triunfo total. Ahora bien, ya digo, el aporte que yo le veo al documental de HBO, digo, es básicamente repetir la versión de los abogados de la defensa de entonces, meterse una vez más con la malvada fiscal y la malvada juez de instrucción, que no están en el documental, evidentemente, tampoco creo que hubieran querido participar, y el clásico que ataca a los medios de comunicación. De, qué basura fueron, ha perdido interés, ¿verdad? Es como cuando ves un documental de Alcácer, tío, que yo ya paso de verlos, de verdad. O sea, cada vez que veo uno de Alcácer digo yo... No sé si vamos a ver, en Alcácer es básicamente 2 tipos de documentales. Los conspiranoicos, que les importan muy poco los hechos y es más su autoconvencimiento. Y sobre todo, que eso no funciona mucho, lo que sí funciona, que es el factor nostalgia. Vamos a recordar fragmentos de telediarios, fragmentos de programas de entonces, lo petas en noticia porque siempre que sale algo de videoteca de eso, peta, pero que no aporta nada nuevo. Soy bastante friki del tema de Alcácer. Tendrías que haber conocido a Juan Ignacio Blanco. No sé quién es. Era el periodista que estaba siempre en los programas. Con el padre. El de Bigote, el que acompañaba al padre. Sí, el que iba a ser... Juan Ignacio Blanco, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ignacio, como todas las tardes, nos acompaña y vamos al asunto. El pasado jueves, el 24 de febrero, la Guardia Civil detenía a Vicente La Piedra Cerdá, el máximo dirigente de la secta CEIS. Ya, creo que... Sí, los dos acabaron muy mal, ¿eh? Sí, lo que pasa es que en el caso de Fernando García acabó mal porque acabó mal, y en el caso de Juan Ignacio Blanco se autodestruyó. Por lo mismo que mencionaba de los niños de antes. Sí. Eso.